con la programación. El día de hoy vamos a ver el tema de administración de medicamentos. Quiero que sepan que es una de las cosas o los procedimientos en realidad más complejos en el prehospitalario. Valgan verdades en cuanto a los cursos que se puedan impartir. Siempre se dice en la evaluación secundaria y en cuanto a la administración de medicamentos, ante el procedimiento de poder conseguir una vía de administración de medicamentos, siempre se dice, se administra un medicamento, se canaliza una vía. Finalmente, este procedimiento, que aparentemente parece sencillo, créanme, finalmente es uno de los más complicados. Por una serie de cosas. Primero, porque en el prehospitalario hay ciertas limitaciones acá en el Perú en cuanto a la administración de medicamentos, porque el personal técnico, el personal paramédico no tiene ciertas potestades en cuanto a la profesión para poder administrar alguna medicación, ¿no? Entonces, finalmente todo el mundo dice, lo haces, lo administras, canalizas, pero nos vamos a encontrar con el problema que esto nos puede traer problemas legales, y como les vuelvo a decir, de las medicaciones, que sí necesitan un momento exacto para que puedan cumplir su función, ¿no? Y claro ejemplo está en el RCP avanzado, que lo vamos a ver más adelante, en cuanto a la administración de la miodarona, la adrenalina, que son medicamentos que se tienen que administrar en cierto momento exacto y que otra vía de administración, como por ejemplo la intramuscular, no va a sustituirla, ¿no? Entonces tiene que quedar bien en claro, porque finalmente mucha gente administra ciertos medicamentos en el momento que quizás no sea importante para que pueda ejercer su función farmacológica, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera, que las vías de administración tienen su porqué, hay muchas de las cosas que uno tiene que aprender en el proceso, ¿no? Ahora, dentro de ese proceso y de las cosas importantes que se tienen que tener en cuenta, no solamente es el hecho de saber administrar un medicamento, sino también saber qué hacer ante una respuesta o ante un shock anafiláctico en el cuerpo del paciente, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cuánto tiempo puede tomar en que haga efecto un medicamento en el torrente sanguíneo? Finalmente, si es endovenoso, podría pasar algunos minutos. Pero hay una respuesta del cuerpo, ¿no? Como receptor hacia el medicamento, ¿no? Que no tiene que ver con el tema de la anafilaxia o de, en este caso, la acción farmacológica del medicamento. Les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede hacer este efecto una sustancia distinta al torrente sanguíneo como primera intención en el cuerpo? Mucha gente me podrá decir de repente un par de minutos, probablemente 10, 15 minutos, pero eso es totalmente falso. El cuerpo reacciona ante una sustancia distinta, ¿sí? Probablemente en unos 3 a 5 segundos. Que no quiere decir que el cuerpo está, vamos a decirlo así, asumiendo la acción farmacológica del medicamento. Entonces, si uno administra un medicamento por vía endovenosa, ¿cuánto tiempo el cuerpo puede reconocer? Probablemente, como les vuelvo a repetir, de 3 a 5 segundos, en el que el paciente podría inclusive convulsionar, podría desmayarse, podría caer. ¿Y qué podría pasar con el paciente, no? Podría inclusive, si es que está sentado, podría caerse, podría inclusive tener un traumatismo encefalocraniano, podría inclusive haber un latigazo. Entonces, hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo de a poco con cada vía de administración de medicamentos. Vamos a iniciar, ¿qué es una vía de administración de medicamentos? Existen varias en cuanto a la administración de medicamentos como la vía oral, la vía sublingual, la vía intramuscular, y lo vamos a ir viendo de a poco, pero cada una tiene un propósito, cada una tiene un tiempo, ¿sí? Y eso tienen que saberlo porque en el prehospitalario muchas de las cosas que se utilizan o que nos dicen no son ciertas. Por ejemplo, se nos dice,
hay una persona que tiene una crisis hipertensiva, y todo el mundo habla sobre el captopril sublingual, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito qué sucede con este tipo de medicamento, por qué viene a ser sublingual, es una zona, vamos a decirlo así, debajo de la lengua bastante vascularizada, de bastante absorción, bastante rápida, ¿y qué termina sucediendo? Que le damos un medicamento que podría hasta cierto punto bajarle la presión bastante rápido al paciente y producirle una hipotensión, y créanme que es mucho más difícil manejar una hipotensión que una hipertensión, ¿no? Entonces, en ese mecanismo, lo más difícil es saber cómo manejar esta hipotensión. ¿Qué debería hacer ante una hipotensión cuando el paciente se nos descompensa totalmente? ¿Sí? He visto que mucha gente en algún momento te dice, bueno, ¿sabes qué? Hay un algodón con alcohol que eso lo va a ayudar, y eso finalmente no va a ayudar al paciente ni te va a ayudar a compensar la hipotensión. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque la clase de hoy día, lo más importante del manejo de la administración del medicamento es saber qué hacer si en algún momento el paciente se nos descompensa, si el paciente eh, eh, sufre una convulsión mediante el procedimiento de la administración de medicamentos. Iniciamos. En la teoría existen los correctos, mucha gente conoce sobre el tema de los correctos, algunos hay teorías que te dicen que son 10, otras teorías que te dicen que son 7. Finalmente vamos a desarrollar la parte inicial de lo que viene a ser los 10 correctos, que es lo que hoy en día te da la literatura y lo que te dice, ¿no? Lo primero es la fecha correcta, claro está. Lo segundo es la hora correcta, el paciente correcto, el medicamento correcto, la vía correcta, la dilución, el goteo correcto, el equipo que se necesita, la dosis correcta y la historia clínica correcta. Seguimos. Ante eso, quiero que sepan que existen diversas patologías, diversas literaturas que te pueden dar información de cómo es el proceder, pero en el prehospitalario sí tienen que quedar cosas en claras. Entonces, por eso, yo defino, o mi forma de verlo como especialista, lo vamos a tener en 5 correctos, independiente de eso, los 4 yo, ¿sí? Lo primero y lo más importante es, vamos a empezar con los 5 correctos, ¿sí? Lo primero es el paciente. Es importante entender qué es lo que tenemos que saber sobre el paciente. Primero, hay que hacer una anamnesis del paciente, hay que hacer un sample, hay que obtener información, porque qué tan importante es saber si el paciente es alérgico o no al medicamento, ¿no? Porque muchas veces el paciente escucha nombres genéricos, por ahí que tú le dices, bueno, eres alérgico al paracetamol, y sin embargo le puedes dar un nombre comercial como el Panadol, y finalmente él dice, bueno, a mí me dijeron que soy alérgico al paracetamol y no sabe que el Panadol es lo mismo. Entonces hay que entenderlo, hay que conversar con él, hacer ciertas preguntas y poder entender si está dentro, vamos a decirlo así, para cada paciente dentro de lo permitido. Entonces, en ese proceso, probablemente en poder obtener información, el paciente pueda estar consciente y te pueda dar la información, o en este caso, podría en este caso obtener la información de la familia o de alguna persona cercana, ¿sí? Ahora, cosas importantes con esta parte del paciente. Si alguna persona nos dice, bueno, eres alérgico al diclofenaco, a los AINES, y él te dice que no, porque en muchas ocasiones se le administró el medicamento, eso no quiere decir que el paciente en algún momento no puede hacer una reacción alérgica al medicamento. Entonces, entendiéndolo de esa forma, la pregunta es, ¿qué sucede si alguna persona en varios episodios se le ha administrado diclofenaco y nunca hizo una reacción? ¿Y por qué, por ejemplo, a los 40 años recién hizo una reacción? ¿Qué sucedió? Probablemente el sistema inmunológico no era el mismo, probablemente no tenía
muchas comorbilidades que obviamente causaban un déficit en el paciente y que finalmente esto repercutía en el que en primera intención no hizo una reacción alérgica. Entonces, que quede bien en claro que una persona, aún habiendo recibido cierto medicamento en algunos episodios o en varios episodios, no quiere decir que no pueda tener una alergia en algún momento de su vida. Y eso que quede claro. Entonces, lo primero es el paciente, más aún en un centro hospitalario, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a decir el paciente de la cama 5, el paciente de la cama 6. No, hay que hablar al paciente como tal, hay que leer un poquito de información sobre el paciente. La idea es entrenarnos para cuando un paciente esté estable, para estar preparados y para poder, como yo siempre digo, resumir y tener información concreta de lo que tienes que saber de cada paciente y saber si puedes administrar alguna medicación o no. Que quede claro que el único profesional de la salud que puede indicar o prescribir una medicación acá en el Perú es un médico. El personal finalmente del prehospitalario, en este caso sería un enfermero, también podría ser con indicaciones médicas un técnico, pero siempre tiene que ser, como les vuelvo a repetir, con una indicación. Algunas personas me podrán decir, no, pero en otros países sí existe personal en el prehospitalario que tiene la capacidad de poder decidir si se administra o no una medicación. Sí es cierto, para los que no tienen el conocimiento, los paramédicos en otros países tienen la potestad de poder administrar o prescribir, obviamente, en una emergencia en el prehospitalario una medicación. Definitivamente que sí, pero obviamente ellos tienen niveles, tienen acreditaciones que les da la potestad bajo una emergencia poder administrar una medicación y no siempre estar acompañado de un personal. ¿Sí? Entonces, lo primero es el paciente. Lo segundo es el fármaco, ¿no? El fármaco, hay algo bastante importante, tiene algo que se llama el tiempo de vida media. El tiempo de vida media habla sobre la acción farmacológica, sobre el tiempo que el medicamento hace efecto en el cuerpo. Y es que ahí está el porqué. Los medicamentos probablemente los médicos los prescriban cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿no? Según la composición farmacológica. Entonces, por eso es muy importante seguir las indicaciones y saber de que si finalmente el médico lo prescribe cada 6 horas, no se podría administrar cada 8 porque habrían 2 horas que el medicamento no está cumpliendo su acción farmacológica. Y la contraparte es, ¿qué pasaría si un médico indica un medicamento cada 8 horas y finalmente por cuestiones de tiempo yo se lo doy cada 6? Lo que estoy haciendo es modificar y hasta cierto punto aumentar la dosis antes de las indicaciones. Entonces, por eso es muy importante el tema del fármaco. Esto tiene que ir a la par con el tema de la dosis, ¿no? Todos los medicamentos no tienen la misma presentación. Ejemplo, existe, por ejemplo, el paracetamol de 500 miligramos y existe el paracetamol de 1 gramo. Entonces, por eso es importante saber cuánto es la dosis. Un ejemplo claro con eso, por ejemplo, les cuento, en el RCP avanzado, la cantidad de amiodarona, que es un medicamento que se utiliza, según el American Heart Association, es 150 miligramos de amiodarona endovenoso. Esa es la dosis. La pregunta es, ¿esta dosis podría modificarse con un paciente? Sí, sí podría modificarse, pero la única o el único profesional de la salud que tendría la potestad de poder decidir si esta dosis se modifica es un médico. Porque es que el médico ve las dosis según el peso del paciente, según una serie de factores que él va a estudiar para entender cuál es la dosis exacta para cada paciente. Entonces la pregunta es, ¿por qué, licenciado, en algunas guías te dan dosis exactas? ¿Por qué? Porque es que esas dosis están hechas para un personal en general, para un manejo en general, que no te habla solamente de una persona o de una patología, ¿no? O de un tipo por ejemplo, en el paro cardiorrespiratorio, de un solo tipo de ritmo. Entonces, en el RCP avanzado,
sabemos que, por ejemplo, se tiene que dar adrenalina 1 miligramo y amiodarona 150 miligramos. Ese es el estándar para todo el personal en el prehospitalario. Pero, sin embargo, un personal o un profesional médico tranquilamente puede cambiar o podría modificar la dosis según la evaluación y según lo que él crea conveniente con cada paciente, ¿no? Costo-beneficio, de hecho, ¿no? Lo que sigue es la hora correcta, ya hemos hablado sobre eso, es muy importante entender que el medicamento se tiene que respetar la hora indicada. La vía de administración, muy importante. Yo les decía, uno de los errores que se cometen en el prehospitalario, y el ejemplo siempre lo doy con el RCP avanzado, es que se dice, doctor, no consigo vía en un paro cardiorrespiratorio, no consigo una vía endovenosa. Y finalmente dice, ya, bueno, ponlo intramuscular. No, no, porque finalmente no va a ejercer su función farmacológica en el momento que se requiera. ¿Por qué se administra adrenalina? Porque te va a ayudar a tener una mejor contractibilidad muscular, porque te va a ayudar a que el masaje cardíaco sea mucho mejor. Entonces, por eso es que se necesita en el momento correcto. Y finalmente, la vía intramuscular para cuando en realidad esté ejerciendo su función farmacológica, probablemente pasen de repente de 10 a 15 minutos, y no en el momento indicado, ¿no? Entonces, alguien me va a decir, licenciado, pero finalmente, si yo no consigo, ¿qué hago? Existe, y lo vamos a ver el día de hoy para los que no conocen, la vía intraósea, que es la única vía que en realidad va a tener el mismo efecto, bajo los mismos criterios y los mismos estándares en su momento. Pero es la única vía de administración de medicamentos que suplanta la vía endovenosa y que no se usa mucho en el Perú porque no se tiene mucho conocimiento, porque se tiene muchos tabúes o hay muchos contraproducentes, porque la gente dice, bueno, sí, pues hay ciertas, o podríamos tener ciertos problemas legales si en realidad hacemos una mala praxis o un mal procedimiento. Pero hay que entender que es la única vía que suplanta. Y eso lo vamos a ver más adelante a la hora que hagamos la vía intraósea. Entonces, los 5 correctos es primero el paciente correcto, porque tengo que tener a mi paciente. Lo segundo, el fármaco correcto. Lo tercero, la dosis. Lo cuarto, la hora. Y la quinta, la vía de administración. Ahora, en cuanto a los 4 yo, que es algo que hay que entender, que hay que tener en claro, porque si ya tengo listo mi medicamento, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Lo primero es que, ¿quién prepara el medicamento? ¿Quién es la persona que se encarga de poder preparar el medicamento? Ese es lo segundo, la misma persona que prepara el medicamento tiene que ser la persona que administra el medicamento. ¿Sí? Y digo esto porque muchas veces en los centros hospitalarios se dice, ¿sabes qué, colega? Yo ya preparé los medicamentos, ya los tengo listos, están rotulados, administra. No. Cada persona tiene que ser responsable de la preparación y de la administración del medicamento. Pero no solo eso, sino también de verificar, ¿no? Que el paciente no te haga una reacción, que todo esté bien, controlar a tu paciente. Y ahí está el porqué cada vez que cuando van a vacunar a alguien, tiene que quedarse 15 minutos porque el profesional de la salud es el responsable sobre la administración de ese medicamento. Y a su vez, el registro de lo que se ha administrado. Esto hay que tenerlo bien en claro porque todas estas técnicas, ¿sí? Hay que perfeccionarlas en el prehospitalario. Porque recuerden que no van a estar en un ambiente hospitalario donde probablemente tienes el mecanismo de poder manejar ciertas cosas, ¿no? Todo esto tiene que ser mucho más rápido, pero el hecho que sea mucho más rápido no significa que tengas una mala praxis con tu paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer una evaluación, ya teniendo a mi paciente. ¿Qué significa una evaluación? ¿No? Hay que hacer una evaluación rápida para ver qué es o cuál va a ser el procedimiento que voy a realizar en el prehospitalario. ¿Qué significa una evaluación rápida? Les pongo un ejemplo. Por ahí, y siempre se dice en el prehospitalario, cuál es el catéter, ¿no? Que se debería de usar en una emergencia en el prehospitalario. Todo el mundo te va a decir 14, 16, ¿sí?
Claro, sí, sería lo óptimo, sería lo mejor para el paciente, no solamente para el paciente, sino también para ti como proveedor de emergencia. Pero la pregunta es, ¿a todos los pacientes se les puede canalizar una vía periférica número 16? Entonces, ¿de qué depende esta evaluación? Depende de poder visualizar, depende de poder escoger un catéter que sea el adecuado para cada paciente. Hay personas que tienen vasos periféricos delgados, hay otros que tienen venas tortuosas, y entonces voy a decidir cuál es el catéter para mi paciente, según lo que yo pueda evaluar, ¿no? Entonces, de repente tenemos una paciente que yo visualizo y yo palpo que tiene las venas delgadas, y por más que yo quiera ponerle un catéter de gran calibre, finalmente no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, voy a escoger un catéter que probablemente se adecue a cada paciente, que de repente puede ser 20, 22, que definitivamente no va a ser lo óptimo, pero que me va a ayudar el poder administrarle medicamento al paciente, por lo menos hasta que pueda conseguir otro acceso venoso, ¿no? Porque ya sabemos que en el prehospitalario lo ideal es conseguir dos accesos periféricos. Ahora, una vez teniendo el catéter exacto para cada paciente, por ahí se dicen, se crean muchas cosas y dicen, no, es que tú tienes las venas movibles, que tus venas se esconden. Eso es totalmente falso. O sea, ninguna vena tiene una función propia que se va a mover sola. Que no se visualice y que sea difícil de palpar no significa que la vena se mueva. Entonces uno tiene que, de alguna u otra forma, hacer una evaluación rápida para poder ver si es que el paciente está listo o no para poder administrar el medicamento. Lo segundo es el equipamiento, tener en claro de tener el equipo completo. Y en el prehospitalario, ¿qué significa tener el equipo completo, ¿no? El saber si cuento con un equipo de venoclisis, y saber si consigo, si tengo varios catéteres, varias agujas, y si todo está en óptimo estado para la administración del medicamento, tener equipado todo mi material. Lo tercero es la bioseguridad. Ya sabemos, cualquier orificio de entrada hacia el cuerpo es una vía de contaminación o un acceso para una bacteria o inclusive para un virus, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de esa manera, no solamente me protejo yo, protejo a mi paciente. Tenemos que aprender a lavarnos las manos antes y después de cada procedimiento. Es muy importante que lo tengan en claro. Ahora con el contexto COVID, ya mucha gente empieza a tratar de adecuarse a ciertos procedimientos. Como por ejemplo, valgan verdades, muchos de los enfermeros en emergencia no utilizaban guantes a veces al realizar algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, para canalizar, como yo me daba cuenta de que no conseguía palpar de una forma adecuada, porque no tenía esa destreza, entonces me quitaba el guante para poder buscar una vía y poder administrarme, poder canalizar el agua, ¿no? Sin embargo, ahora ya algunos enfermeros inclusive hasta se colocan dos guantes. La pregunta es, ¿será fácil palpar con dos guantes? Es mucho más difícil. Entonces estamos en ese proceso de adecuarnos a lo que siempre debió ser un estándar en salud. Lo cuarto es la intervención propiamente. Siempre he dicho, no tenemos que pensar que el paciente está adecuado al procedimiento. Hay que siempre darnos un tiempo para explicarle al paciente cada procedimiento que se realice, por más sencillo que parezca. Y digo esto porque a veces decimos, no, el paciente sabe, y nos hace ciertas preguntas y nos dice, por ejemplo, si es intramuscular, ¿me va a doler? La pregunta es, ¿qué le digo? ¿Le digo que sí? ¿Le tengo que decir que se relaje? ¿Le tengo que decir que probablemente sí, ¿no? Va a sentir un incón, pero que es bastante rápido, que necesito de su colaboración? Yo le tengo que explicar el procedimiento, porque si probablemente le digo que no le va a doler, el paciente a la hora de que yo realice el procedimiento se va a mover. Entonces es muy importante que el paciente entienda que su colaboración va a ayudar mucho ante el procedimiento. Y lo último es el seguimiento.
el seguimiento hacia el procedimiento que yo he realizado, a poder verificar que todo está dentro de lo correcto. ¿Sí? Definición. Vamos a empezar. La vía de administración puede definirse como un sitio donde se coloca un compuesto farmacológico. Las vías dependen de las necesidades clínicas y de las circunstancias, ya que los fármacos pueden ser introducidos en el organismo en una variedad de vías. Entonces ya está claro que estamos hablando de la administración de un compuesto farmacológico y va a depender de cada necesidad, ¿no? Existen medicamentos de acción farmacológica, vamos a decir rápida, pero de efecto prolongado o de efecto corto. Va a depender de cada medicamento y de cada vía de administración. Se dividen en iniciamos la parte enteral, referida al intestino, tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Vamos primero con la vía oral. Es la administración del fármaco a través de la boca. ¿Cuál es la ventaja? Constituye una vía de administración fácil y cómoda. Es una vía muy segura y práctica. Es factible extraer por medios físicos medicamentos administrados por esta vía, de modo particular mediante un lavado gástrico, ¿no? Es importante entender de que, por ejemplo, en el caso de las cápsulas que pueden visualizar acá en el ejemplo, tienen que saber que esas cápsulas tienen un recubrimiento, vamos a decir, que no es tan compacto como una tableta, que finalmente tiene una administración o una absorción en su momento que va a ser bastante rápida. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al paciente? ¿No? ¿Cuál, en este caso, va a ser el efecto de la pastilla? Que tiene que tomarlo con abundante líquido, ¿sí? Y finalmente, que estas pastillas o estas cápsulas no se deberían abrir, porque mucha gente lo abre, lo echa o lo pone en una cuchara, lo diluye con agua y se lo dan de tomar como si fuera un jarabe. Y eso no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque parte del medicamento se va a quedar en la boca. Entonces, esta vía tiene que entenderse que hay que respetarse el horario indicado por el médico. Uno de los peores o de las cosas que en realidad no se le indica al paciente, son preguntas que a veces uno no le hace, no se realiza a su médico tratante. El médico te dice, hay que tomarlo cada 6 horas. Hasta ahí. Entonces, si yo la última dosis la tomé a las 10 de la noche, ¿a qué hora sería la siguiente dosis? Mucha gente lo hace hasta el otro día en la mañana. Entonces hay que respetar las horas del médico. Y si probablemente tendría que levantarme a las 5 o 6 de la mañana, hay que hacerlo. Y si no, en todo caso hay que preguntarle al médico tratante. ¿Cuál es la desventaja? Ciertos medicamentos provocan irritación gástrica. Algunos medicamentos son destruidos por los jugos digestivos. Inactivación a nivel hepático de ciertos fármacos antes de que lleguen a la circulación general. Algunos no son bien absorbidos en el tracto digestivo, efectos lentos, no se administran en pacientes con vómito o que estén inconscientes totalmente, ¿no? Porque yo no le puedo dar a una persona que esté con un síndrome nauseoso o que esté inconsciente algo porque finalmente se puede atragantar o en este caso al intento con dárselo con algún líquido podría aspirarse, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Por vía oral, la forma líquida y la forma sólida, ¿no? En este caso hay cosas importantes. Si en algún momento o nos preguntamos si los medicamentos comerciales son igual que los medicamentos genéricos, que es algo que siempre nos preguntamos, varias cosas. Lo primero que finalmente los dos tienen una composición farmacológica que va a ser igual, ¿sí? Por ejemplo, los dos van a ser paracetamol de 500 miligramos. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué el comercial es más caro? Primero, porque es que este medicamento comercial, vamos a decirlo así, adicionalmente a la composición química que va a contener paracetamol de 500 miligramos, tiene algunos componentes que ayudan, ¿no?, a que
el medicamento se absorba mucho mejor. Tiene en algunos casos, algunos medicamentos, inclusive protectores hepáticos, tienen inclusive algunas sustancias que recubren el tracto digestivo, entonces hacen de que la absorción de este medicamento sea mucho más rápido y sea en su totalidad. Quiere decir que este medicamento se va a absorber en un 100%, ¿no? Sin embargo, el medicamento genérico, al no tener este tipo de componentes como un medicamento comercial, ¿no? Entonces, finalmente, la absorción no sea en su totalidad y finalmente solamente sea un 70, 80%, ¿no? Entonces, lo que va a terminar pasando es que no se va a absorber en su totalidad. Entonces, la pregunta es, ¿serán iguales? La verdad que no. En composición química farmacológica sí, pero el tema está en la absorción. Y entonces por eso muchos médicos a veces pueden dar la opción de que el tratamiento sea mejor con un medicamento comercial. La vía sublingual. Cuando los fármacos son colocados en la boca, mantenidos debajo de la lengua y absorbidos a través de la mucosa o la corriente sanguínea, llegan de manera directa a la circulación cardiovascular y de ahí a la circulación sistémica sin pasar por el hígado, ¿no? Varias cosas importantes. ¿Qué podemos visualizar debajo de la lengua? Que es una zona bastante vascularizada, es una zona de acción bastante rápida. Normalmente los antihipertensivos, que son medicamentos que se usan por esa vía, yo siempre he dicho, antes de darle una medicación por la vía sublingual, tienes que saber cómo manejar una reacción, una anafilaxia del paciente. Porque si el paciente se te va a descompensar, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las ventajas? Absorción completa por la membrana de la mucosa sin pasar por el tubo digestivo ni por el hígado, ¿sí? La absorción es directa hacia la circulación general, casi de inmediato. Eso es lo que hace que la reacción sea bastante rápida, ¿no? Porque va al torrente sanguíneo. Es fácil de administrar, pero hay que entender que, y pongo como ejemplo el captopril. El captopril es un antihipertensivo de acción rápida, pero a su vez de efecto corto, ¿no? Pero que está indicado para algunos pacientes y para algunos tipos de hipertensión. Entonces, no es que a todo el mundo se le esté dando la medicación. Yo siempre he dicho, este tipo o esta vía siempre debería ser bajo supervisión de un personal preparado o un personal profesional. ¿Cuáles son las desventajas? Su uso es limitado porque solo está disponible para algunos medicamentos. Ocurre una irritación de la mucosa bucal, vía incómoda para los pacientes por el sabor de los medicamentos. Vamos con la vía rectal. Se administra el medicamento a través del ano, con el fin de efectuar localmente o bien producir efectos sistémicos luego de la absorción. El recto es una estructura bastante vascularizada y obviamente se distribuye a través de los plexos hemorroides superior, medio e inferior, ¿no? Acá en el Perú, en el caso de las emergencias prehospitalarias no se usa mucho, pero yo quiero que sepan que en otros países, como Europa, es una vía o es una opción para el personal de prehospitalario en cuanto a la administración de ciertos medicamentos en una emergencia. ¿Cuál es la ventaja, no? Absorción más rápida que la vía bucal, permite emplear drogas que se destruyen en el estómago o en el intestino delgado, evita de forma parcial el pasaje por el hígado con menor inactivación de las drogas, ya que éstas cruzan por la vena porta y no penetran directamente al hígado. Evita la acción de las drogas sobre el estómago, pudiendo emplearse en el caso de gastritis y úlceras. Puede emplearse cuando la vía bucal no es una opción debido al vómito, inconsciencia o falta de cooperación en el caso de niños o enfermos mentales. Desventajas: la absorción no es tan regular ni eficaz
como con la administración parenteral. Es incómoda para ciertas personas. La presencia de heces en la ampolla rectal dificulta la absorción totalmente. Cabe la posibilidad de que exista irritación rectal producida por drogas. Lesiones con fisura anal o hemorroides inflamadas dificultan e incluso impiden el empleo de esa vía. No se pueden emplear en los casos de diarrea. Vamos con la parenteral. Destinadas a ser inyectadas o implantadas en el cuerpo humano. ¿Cuáles son? Dijiste la intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y la intraarterial. Independiente a eso, vamos a ver el día de hoy también la intraósea. Vamos con la vía intravenosa. Es la introducción de medicamentos en solución de forma directa en la circulación en la luz de la vena. La vía intravenosa cuando es esencial para un rápido comienzo de acción de los fármacos o en pacientes en quienes un fármaco resulta en especial irritante para los tejidos y se administra por otras vías parentales. Es importante entender que este procedimiento, como les vuelvo a repetir, por más sencillo que parezca o que se crea, sabemos que es un procedimiento bastante complejo si no se tienen las destrezas en su momento, ¿no? Y que es una vía que se utiliza en emergencia. Digo esto porque el personal que trabaja en el intrahospitalario está habituado, sabe cómo hacerlo, generalmente no tiene problemas, pero casi siempre ese es el personal que no está trabajando en el prehospitalario. Entonces, la única forma de entenderlo es, o de realizar el procedimiento es practicarlo. En cursos como el PHTLS, que te dicen que la vía de administración de medicamentos tiene que ser en parte de la evaluación secundaria, y que probablemente inclusive podría ser en una ambulancia, está dentro de lo correcto, pero hay que entender que en ese proceso lo que puede pasar es que estás en una ambulancia, que está con la cipulina prendida, que está en movimiento, que hay una serie de factores que van a variar y que no te van a permitir de que el procedimiento sea el correcto. Entonces finalmente vas a llegar a un centro hospitalario con un paciente que no has podido conseguir un acceso y no vas a poder obviamente administrarle ningún medicamento. Entonces hay que adquirir destrezas. Una de las preguntas que siempre se nos hace con un paciente en una parada cardiorrespiratoria cuando uno canaliza una vía. Cuando uno canaliza una vía, la pregunta es, ¿hay retorno venoso? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿De qué va a depender? De cuánto tiempo el paciente estuvo en un paro cardiorrespiratorio. Porque es que obviamente el corazón bombea sangre, y si el paciente se encuentra en un ritmo como una fibrilación ventricular, probablemente ya el paciente tenga de repente unos 6 a 7, 8 minutos, y en ese tiempo el bombeo de sangre es mínimo, porque está en fibrilación ventricular, y no va a haber un buen retorno venoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber a la hora de canalizar? Siempre uno tiene que tener una jeringa con solución salina para poder aspirar y darme cuenta que me encuentro o no en una vía. Intravenosa directa es la administración del medicamento total, como viene presentado, pudiéndose inyectar en el contenido de la ampolla del vial reconstituido directamente de la vena. Hay un término de reconstitución y un término de dilución, varias cosas importantes, ¿no? En el concepto de, primero vamos a ver qué es una reconstitución. Cuando nosotros tenemos un medicamento, ¿sí?, que viene sólido, como por ejemplo, en este caso, vamos a decirlo en polvo, la penicilina, la cefalotina, la cetriaxona, nosotros tenemos que reconstituir a esa sustancia de sólido a líquido. Ese es el término reconstituir. No estamos diluyendo nada, estamos reconstituyendo el medicamento. Varias cosas.
La pregunta es, ¿con qué se realiza la reconstitución de un medicamento que viene en polvo? Que mucha gente te dice, no, lo hacemos con cloruro de sodio, como se hace en muchos hospitales. Y en realidad no debería hacerse con una solución salina. La reconstitución de los medicamentos se deberían realizar con agua destilada. Y porque es que es más, deberíamos revisar los insertos del paciente. Nos acostumbramos a administrar un medicamento, ¿sí? O a reconstituir un medicamento con cloruro de sodio, que es lo que hacen muchas personas. Y vemos que en los tópicos, en los coches pequeños, vemos una serie de ampollas guardadas como agua destilada. Entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar si yo un medicamento, como por ejemplo la penicilina, que podría ser intramuscular, lo reconstituyo con cloruro de sodio, que es lo que muchos hacen, y más aún por una vía intramuscular? Lo primero que va a pasar es que si yo le inyecto este medicamento reconstituina, lo primero que va a pasar es que le va a arder al paciente porque va a terminar siendo agua con sal. Eso es lo primero. Lo segundo, en un segundo, por favor. Ya, disculpe. Entonces yo les decía, ¿no? Lo primero que va a pasar es que le va a arder, porque si yo he reconstituido este medicamento que viene en polvo, con una solución salina que es con cloruro de sodio, le va a arder. Y lo segundo es que voy a cambiar su composición farmacológica del medicamento, porque ya no solo va a ser penicilina de 1200, sino va a ser con más cloruro de sodio. La pregunta es, ¿y quién te puede decir o te puede asegurar cuánto es el porcentaje en el que el medicamento realiza su acción farmacológica? Definitivamente, si revisan los insertos de cada medicamento, se van a dar cuenta que en algunos de los casos se especifica y te dicen, si el medicamento no fuera reconstituido con agua destilada, probablemente se varíe su composición farmacológica. Entonces hay que tener bien claro eso. Y el concepto de diluir, obviamente, podríamos diluir un medicamento que viene en una sustancia líquida, ¿no? De una líquida pero densa, en un volumen diluido mayor, ¿no? Es recomendable diluir con una cantidad adicional de solución salina o inyectar. Hay que pasarlo lento de 1 a 2 minutos. Les cuento que antiguamente algunos medicamentos, este concepto de poder diluir, se hacía inclusive con la misma sangre del paciente, ¿sí? Hay enfermeros antiguos, no sé si están en línea, que me podrán dar la razón. Por ejemplo, la iosina, que es un antiespasmódico. Antiguamente lo que hacían los enfermeros era cargar en una jeringa de 20 la iosina sin diluirla y simplemente se la inyectaban al paciente y aspiraban sangre, o sea, lo diluían con sangre. Y luego eso se administraba lento, era lo que se hacía antiguamente, pero se dieron cuenta que esto podría complicar al paciente, podría inclusive causarle una flebitis, una irritación y una serie de cosas, ¿no? Entonces se fue cambiando con el tiempo este concepto y finalmente empezó a ingresar el concepto de dilución, ¿no? Generalmente los medicamentos sí se pueden diluir con una solución salina, pero cuando el medicamento ya está reconstituido primero. Entonces, no se olviden, el concepto de reconstitución es variarlo de una sustancia sólida a líquida, y el concepto de dilución es darle volumen, que sí podría ser con una solución salina. La vía endovenosa. La administración de medicamentos por vía endovenosa se utiliza para hidratar y administrar fármacos. Existen varios tipos
de catéter, de aguja, de calibres, ¿sí? Esto era lo que conocíamos antiguamente con la alita o la mariposa, que ayudaba mucho, pero finalmente se dieron cuenta de que en algún momento no se podía administrar o canalizar, en este caso en lugares que eran flexura, porque el paciente se podría lesionar. También se decía que el solo hecho de tener un objeto metálico era un medio de contaminación o que aumentaba las probabilidades de contaminarse, y este concepto se cambió a los catéteres, ¿no? Generalmente los catéteres o las agujas van en colores según el tamaño, no nos podemos adecuar a los colores. Es importante eso porque existen muchos laboratorios o muchas empresas que cambian los colores. Entonces es siempre importante leer el número y el calibre que se va a utilizar. Esta es una imagen de lo que yo les decía al principio. Normalmente los colores pueden variar. Esto es un catéter número 24, seguimos bajando el 22, el 20, el 18, el 16 y el 14. Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el catéter ideal para cada persona? ¿Cuál es el que vamos a escoger para poder canalizar una vía, ¿no? Va a depender de cada persona y de la evaluación rápida y de poder decidir cuál es el catéter más adecuado. ¿Cuánto tiempo puede durar en una persona un ABOCAP? Normalmente 72 horas, que vienen a ser 3 días, pero eso no significa que todos los días tenemos que ver si está permeable o no, que tendríamos que verificar, que tendríamos que revisar nuestra asepsia, que hay que rotular, y que existe mucha posibilidad o probabilidad de que se obstruya y tendríamos que cambiar, ¿no? Entonces, el tamaño adecuado para cada paciente va a depender de la evaluación rápida que yo tenga que tener como paciente. ¿Cuál es el tamaño de este tipo de catéter o brándulas en los neonatos? Es número 24, pediátricos. En los niños se usa número 22, en el adulto con difícil acceso un 20, para transfusiones o en caso de shock, 16. O lo mismo decir es 14 es igual que el 16, ¿no? Entonces, sí, pues ese es el estándar, eso es lo ideal, pero la pregunta ¿es fácil canalizar en una emergencia con este tipo de catéteres? No. Y es algo que, les vuelvo a repetir, en muchos de los cursos se dice, canalizas en la ambulancia, canalizas en la ambulancia. Entonces, cuando estemos en la ambulancia nos vamos a dar cuenta que finalmente va a ser un problema. La intravenosa diluida. Se ha considerado así cuando el medicamento que se administra diluido con una pequeña cantidad de solución intravenosa, generalmente entre 500 a 100 entre 50 a 100 mililitros durante un periodo de tiempo. Normalmente, en este caso, podríamos usar una bomba infusora, podríamos usar un equipo Volutrol, pero es en el tiempo adecuado. Muchas veces nos preguntamos, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, se tendría que administrar un ketoprofeno de 100 miligramos? Lo que tendríamos que hacer para empezar es revisar el inserto, la posología del medicamento. Y todo eso mientras no sea una emergencia, ¿no? Porque si es un paciente que está tranquilo y que tiene un tratamiento continuo conservador, tranquilamente podríamos verificar y ponerlo en el tiempo adecuado. Pero si es una emergencia, la pregunta es, ¿podría pasárselo en menos tiempo? Sí, pero siempre bajo una prescripción o indicación médica, porque eso puede ser contraproducente legalmente. Intravenosa continua. El medicamento se diluye en soluciones intravenosas de gran volumen, entre 500 a 1000, y se administra de forma continua. Un ejemplo, la analgesia continua, ¿no? Podríamos de repente traer un paciente en una ambulancia que demande de 24 a 48 horas el traslado, y podríamos diluir el medicamento en un frasco de 1000 o de 500. Por ejemplo, podría poner en este frasco, en esta bolsa, que viene de 1000, unas 3 ampollas de ketorprofeno, cada una de 100 miligramos, serían 300. Podría ponerle de repente
un protector gástrico, una ampolla de ranitidina, y podría pasárselo en una bomba infusora lento, en 48 horas o en 72 horas, para mantener una analgesia continua del paciente. ¿Cuál es la ventaja? Permite la obtención de la concentración deseada de medicamentos con exactitud, es factible aplicar sustancias irritantes, obviamente por la cantidad de volumen, permite infundir grandes volúmenes de líquido, lo que sería imposible mediante otras vías de administración, ofrece el control de la entrada del fármaco. La totalidad del fármaco administrado llega a la circulación sistémica sin pasar por otro proceso de absorción. Desventajas. Una vez introducido el compuesto farmacológico, no se puede retirar de la circulación, surgen reacciones adversas con mayor intensidad, es imposible revertir la acción farmacológica, ofrece dificultades técnicas mayores que las otras vías para integrarlas, sobre todo si hay carencia de venas accesibles. Vamos ahora con el catéter íntima. El catéter íntima es un catéter que se ha usado mucho ahora con pacientes hospitalizados o inclusive a pacientes que se tiene un tratamiento continuo. De repente muchos de ustedes lo conocen. Es un dispositivo que se usa para extraer sangre y se administra tratamiento. Duración de 5 a 7 días. Y hay que tener cuidado con los elementos punzocortales. Acá está el ejemplo de lo que viene a ser el catéter íntima, ¿sí? Son vías periféricas, tiene el mismo concepto de una alita mariposa, tiene como una aguja larga, que a la hora de ser insertado, se va a retirar, vamos a decirlo así, la guía, y lo único que va a quedar es la parte del látex dentro del paciente como un aguja, ¿no? Obviamente va a ser más pequeño. Que permite en realidad tener este tipo de dispositivo de 5 a 7 días con el paciente para administrar el medicamento, por ser más corto pero de un calibre más ancho, nos va a permitir tener un acceso mayor, va a ser mucho más sencillo. Dicho sea de paso que nos va a permitir manipular la mariposa, ¿sí? Y vamos a poder tener el mismo contexto, el mismo concepto de administrar cualquier tipo de medicamento, pero vamos a poderlo tener de 5 a 7 días para poder administrar. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Si desean, puede prender su audio. Si alguien tiene alguna pregunta hasta el catéter íntima, puede prender su audio, por favor. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Este catéter que usted dice que el íntima solo se puede administrar vía hospitalaria. Hola. ¿Me escucha? Sí. Como usted Sí. me dice, si se puede administrar por vía hospitalaria, sí. De hecho que sí se usa con mucho más continuidad en un sistema hospitalario, pero en el prehospitalario también. Dicho sea de paso, en las evacuaciones aeromédicas ahora se utiliza y se entrega a los pacientes con este sistema. De hecho que la limitación económicamente sí va a ser mayor, porque como yo le decía, tiene un costo bastante mayor a un ABOCAP común, pero sí se está utilizando, como le decía, también en el medio prehospitalario, generalmente en las evacuaciones aeromédicas o en pacientes que se extraen de un entorno cuando están en provincia, por ejemplo, ¿no? Que va a demandar a veces traerlos en ambulancia de 2 a 3 días. Ok, gracias. Listo.
No sé si todos tienen o en algún momento han visto el catéter. Como les decía, es un procedimiento bastante sencillo. El hecho de que el dispositivo permita de que tengan mucho más días no significa de que no tengamos que revisar o de que no exista la probabilidad de que el catéter se obstruya, ¿no? O sea, va a tener que verificarlo igual. Seguimos. Vía, vía intraarterial. Es la inyección de un fármaco dentro de una arteria. Este procedimiento se realiza con los agentes antiplásticos para tratar tumores localizados. ¿Cuál es la ventaja? Consiste justo en la posibilidad de actuar de modo directo con la droga sobre el órgano afectado sin acciones sistémicas. Desventaja, las dificultades técnicas y en la posibilidad de los escapes de la droga a la circulación general, con los efectos tóxicos consiguientes en el caso de los antiplásticos. Generalmente esto sí se va a usar eh, en un sistema hospitalario, definitivamente. No se usa, por lo menos acá en el Perú, una vía una vía arterial como acceso de emergencia, ¿no? Vamos ante el tema de la vía intramuscular. Es la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular altamente vascularizado. Por lo general se aplica a nivel de los glúteos y en la región del trocánter. Varias cosas importantes con la vía de administración intramuscular. Que quede claro que es en cualquier zona muscular. Que si de hecho la que más se utiliza es en el glúteo, es porque es un músculo bastante grande, prominente, vamos a decirlo así, también blando. Entonces podría ayudar mucho, pero no significa que sea la única vía intramuscular. Podría ser en el cuádriceps, podría ser inclusive en el hombro, podría ser en la zona de los gemelos, sin ningún problema, pero obviamente para eso tendríamos que conseguir una aguja adecuada para la administración de medicamentos. Vamos acá a señalar la zona exacta. Hay varias teorías, la más importante es el cuadrante superior externo. Hacemos un cuadrante del glúteo en la parte superior externa. Es la zona donde tengo que realizar la punción para, de esa manera, aspirar y poder ver si no me encuentro dentro de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Cosas importantes. Hay que revisar el medicamento antes de administrarlo. Muchos de los medicamentos no solamente vienen en una sola presentación. Por ejemplo, el ketoprofeno, normalmente cuando es endovenoso, viene de 5 mililitros, y sin embargo también existe ketoprofeno de 100 miligramos, que es intramuscular, pero que viene en una presentación de 2 mililitros. Entonces, el tema está en revisar el medicamento, cuál es la vía de administración, porque muchas veces nos acostumbramos, inclusive en los centros hospitalarios, de decir, no, todo siempre se está comprando ketoprofeno de 5 mililitros, de 100 miligramos en 5 mililitros endovenoso. Pero de repente, por un tema económico, cambiaron, dijeron, no, vamos a comprarle a otro laboratorio, pero ahora va a ser intramuscular. Entonces hay que revisar, hay que verificar las fechas de vencimiento, hay que recordar que los medicamentos deberían de salir del stock 3 meses antes, 3 meses antes de su vencimiento, ¿no? Eso es en el prehospitalario. En las ambulancias no debería estar un medicamento 3 meses antes de su vencimiento. Y en cuanto a la evacuación aeromédica, para que tengan por conocimiento, es 6 meses antes. O sea, miren cuánto tiempo se tiene que sacar del stock en el caso del prehospitalario para poder, en este caso, eh, saber si puedo usarlo o no. Cosas importantes con el tema intramuscular. Pregunta, ¿cuánto tiempo demora hacer un efecto un medicamento intramuscular? ¿Debería ser parado? ¿Debería ser echado? Chicos, todos los medicamentos deberían ser echados, partiendo desde ahí, porque el paciente se te puede descompensar, no solamente porque todo el mundo piensa en cuánto tiempo va a ejercer su función farmacológica. El cuerpo reconoce una sustancia distinta y finalmente puede reaccionar. Entonces, tendremos que estar preparados para cuando eso suceda. Lo vamos a ver más adelante.
pero igual. La pregunta es, entonces, licenciado, ¿por qué muchos de los medicamentos se ponen sentados? Porque no en todos los centros hospitalarios existe un lugar adecuado para que una persona pueda descansar o pueda estar echado. Sí es cierto también. Pero si es que en este caso se tiene la opción de administrar un medicamento, y si no se tiene la comodidad, porque no puedes tener a tus pacientes descansando, o a todos puedes echarlo, tendrías que buscar que por lo menos el paciente esté en un lugar seguro, que pueda descansar unos minutos para poder en realidad estar seguro de que el paciente no va a reaccionar. ¿Cuál es la ventaja? Permite la inyección de sustancias levemente irritantes. Un ejemplo claro es el metamizol. Es un antipirético, también tiene funciones analgésicas, pero que lo importante es que es una sustancia irritante, ¿sí? Bastante oleosa. Y hay una pregunta hasta ahí con el tema del intramuscular. Mucha gente dice, eh, yo tengo un medicamento que probablemente por la vía intramuscular va a ser muy irritante, podría administrarlo con silocaína al paciente, que es lo que muchos enfermeros hacen. ¿Estaría bien? En realidad no. Porque para empezar, lo que estoy haciendo, como vuelvo a repetir, es cambiar su función farmacológica del medicamento. Entonces, los medicamentos no se deberían de combinar, no se deberían asociar con otras sustancias. Porque finalmente, lo que va a terminar pasando es que voy a cambiar su composición química y probablemente no se absorba al 100%. Pero hasta ahí. Alguno me podrá decir, licenciado, pero yo he visto que existen medicamentos que ya vienen asociados con un componente, ¿no? Como la silocaína. Sí, es cierto, pero este tipo de medicamentos tiene otras sustancias que sí hacen que este medicamento sea viable. Y obviamente eso está comprobado farmacológicamente. Entonces, no se puede asociar ni se puede cambiar la acción farmacológica del medicamento. Hay que tenerlo bien claro porque yo he visto que mucha gente carga una penicilina y absorbe un poco de silocaína y lo asocia, lo combina para que finalmente al paciente no le duela, ¿no? Y eso no es correcto, porque estoy totalmente seguro que ningún inserto de ningún medicamento dice que puedes combinar el medicamento con silocaína para podérselo administrar por vía intramuscular, ¿no? Entonces hay que tener bien claro. Permite la inyección de líquidos oleosos con acciones más lentas y sostenidas. Entonces, tenemos que entender que este medicamento, si bien es cierto, tiene un efecto prolongado, pero tiene una acción, ¿no? Lenta en cuanto a su efecto. Entonces, en el caso de las emergencias, más aún como una persona en una parada cardiorrespiratoria, no te va a hacer efecto en el momento que se necesita. Entonces, esta es una de las vías que no te suplanta o no va a suplantar la vía endovenosa. Hay que tenerlo en claro. La absorción obviamente es más segura. ¿Cuál es la desventaja? La inyección de sustancias oleosas es capaz de provocar embolismo pulmonar con desarrollo anterior de infarto en ese órgano. Producción de escaras y accesos locales. La inyección en el nervio ciático por error puede producir parálisis y atrofia de los músculos y del miembro inferior. En cuanto a la ubicación, hay que entender que anatómicamente por acá pasa un nervio que es el nervio ciático. Entonces, en el que en algún momento por una mala ubicación podríamos seccionar y podríamos dejar al paciente inclusive inválido, ¿no? Entonces hay que tener en claro eso porque finalmente el paciente se nos puede complicar. Entonces, la mejor forma de ubicar es cuadrante superior externo. Y digo esto porque mucha gente toma como referencia la cresta ilíaca hacia adentro, pero finalmente podríamos darnos cuenta de que el paciente puede estar muy delgado y de que esa medición podría conllevarnos, con la mano, claro está, podría conllevarnos a la ubicación de la zona del nervio ciático, ¿no? Entonces, por eso siempre yo digo,
ubiquen la zona como cuadrante superior externo. ¿Podría ser en la pierna, en el cuádriceps? Sí, acá está el ejemplo. De hecho que va a ser traumático, totalmente de acuerdo. Pero es una zona que hay que entender que te puede ayudar como elección. Se usa mucho en el ámbito militar, en personas que en realidad no podrían realizarse una punción en la parte posterior del glúteo y tranquilamente podrían usar la zona del cuádriceps para poder administrar el medicamento sin ningún problema. La zona subcutánea es la introducción de un compuesto farmacológico debajo de la piel en el tejido subcutáneo. Se realiza por lo general en la cara externa del brazo o del muslo. Varias cosas importantes con esto. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que siempre se hace con un medicamento que no es correcto. En muchos sistemas hospitalarios se utiliza un medicamento o en emergencia que se llama Tramal. Tramal, en realidad, una de sus funciones es produce analgesia. Es un medicamento que va a ser bastante hipotensor, pero que mucha gente no sabe diferenciar entre lo que viene a ser un tramal y un tramadol. ¿Sí? Vamos por partes. Primero, el tramal como tal es el medicamento comercial. ¿Sí? El que dentro de sus vías de administración, si ustedes ven la posología, viene por vía intramuscular, por vía endovenosa, por vía subcutánea. Sin embargo, el que se usa generalmente en el medio hospitalario es el tramadol, que es el genérico. Y el tramador como tal, dentro de sus vías de administración, no viene la vía subcutánea. Y muchos de nosotros lo utilizamos y no nos damos cuenta que en realidad si es que el fármaco no está preparado para ser administrado por vía subcutánea, ¿por qué lo hacemos? La diferencia entre un medicamento o entre un tramal y un tramadol, económicamente, es mayor, definitivamente. Entonces, yo digo esto porque muchas veces el médico tratante te dice, sí, licenciada, coloque el tramadol subcutáneo. Y no nos detenemos a leer que este medicamento dentro de sus presentaciones no está la vía subcutánea. Y finalmente, ¿qué puede producir? Podría el paciente descompensarse, podría tener una hipotensión, y finalmente va a ser difícil manejar este tipo de situación. Entonces, en el medio o en entidades del Estado, generalmente todos compran tramadol. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Decirle, doctor, usted dentro de sus indicaciones ha puesto tramal subcutáneo, pero la ampolla que tenemos nosotros, o que nos da el hospital, es tramadol y dentro de su presentación no está la vía subcutánea. El doctor tendría que cambiar las indicaciones médicas y tendría que poner, bueno, entonces hay que ponerlo por vía intramuscular, en este caso endovenoso, ¿no? Que habría que diluir. Es importante porque muchos enfermeros me van a decir, no, licenciado, pero yo lo he colocado muchas veces y no ha pasado nada. Sí, claro, hasta donde no haya pasado nada, pero el día que te suceda, el único responsable es el que administra el medicamento, no es el que lo indica, porque el que lo indica no te tiene que decir a ti que tienes que verificar la posología del medicamento para ver si está dentro de lo correcto. ¿Hasta ahí con el tramal hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda con el tramal? Listo, seguimos. Uno de los medicamentos que en algún momento se puede utilizar, en este caso, para una reacción alérgica, es la adrenalina, la epinefrina, se utiliza mucho
para una emergencia. Entonces, finalmente, tendríamos que saber qué es lo que produce el medicamento en el, en el paciente. ¿Qué es lo que va a ir pasando con el paciente a la hora que se administre el medicamento? ¿Qué es lo que produce? Lo primero que va a pasar con el paciente es que la adrenalina, cuando se administra por vía subcutánea, primero lo que va a pasar es que va a arder bastante en esa zona, va a causar taquicardia, va a causar taquicardia. Y finalmente la frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar probablemente de 150, 170, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo vamos a ver si está haciendo efecto o no? En este caso, vamos a ver las vías respiratorias y vamos a darnos cuenta si es que en realidad está funcionando, si está abriendo, porque es que si uno lo administra es porque probablemente se está cerrando las vías aéreas y la saturación va a bajar. Entonces voy evaluando, me voy a dar cuenta de que en este caso está siendo efectivo. ¿Cada cuánto tiempo puedo administrar adrenalina? Cada 15 minutos. Voy verificando. Eso lo vamos a ver bien cuando hagamos show, pero la idea es que más o menos sepan qué es lo que produce. Produce taquicardia, en este caso por vía subcutánea, y a su vez es bastante doloroso en la zona. Gustavo me pregunta si el tramal también se utiliza en pacientes oncológicos. Sí, pero va a depender del médico tratante. Normalmente, o del estadio en que se encuentra, en este caso, el paciente oncológico, ¿no? Generalmente sabemos que un paciente oncológico tiene un dolor muy excesivo, definitivamente. Se trata con drogas, con medicamentos como por ejemplo la morfina, la petidina. Generalmente una de las opciones que se utiliza el tramal es con parches que se administran en zonas localizadas, ¿sí? Y tiene una zona de absorción parenteral, ¿no? Pero sí, como te vuelvo a repetir, va a depender del estadio y del dolor que tenga cada paciente. Generalmente en pacientes terminales ya el tramal no va a ejercer mucho su función, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, en este caso, con el paciente, porque finalmente lo que puede pasar es que como viene a ser hipotensor, se te podría descompensar. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de administrar. Seguimos. ¿Cuál es la ventaja? Permite la administración eficaz de ciertos fármacos y de algunas hormonas. La absorción en general es rápida y eficiente debido al acceso directo a los vasos sanguíneos del tejido subcutáneo. ¿Cuál es la desventaja? Puede causar reacciones adversas. No es aplicable con sustancias irritantes. Vía intradérmica. Es la inyección de soluciones en pequeñas cantidades a nivel de la dermis. Se realiza mediante una aguja muy fina y es empleada para efectuar anestesia local de la piel y realizar pruebas cutáneas de alergia, ¿no? La vía tópica es la aplicación del fármaco a nivel de la piel y de las mucosas, conjuntiva, nasofaringia, bucofaringia, oftálmica tópica, vaginal, se utiliza para obtener efectos locales. Varias cosas importantes con este tipo de sustancias.
disculpen, se fue la señal. Vía tópica. Es la aplicación de un fármaco, ya lo hemos visto. Cosas importantes con esta vía de administración. En el caso, por ejemplo, de las gotas en el tema oftálmico, tienen que saber que una vez que este tipo de sustancias han sido, vamos a decir, abiertas, ¿sí? Solamente tienen un solo uso, ¿no? Si en algún momento se detienen a ver la composición farmacológica, solamente sirven para una patología que probablemente sea indicada de 5 a 7 días según el médico tratante, y después de eso se tienen que descartar. Ahora, si es que las indicaciones, en el caso, por ejemplo, de una conjuntivitis, muchos nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué si yo solamente tengo el problema en el ojo derecho, también me lo indican en el ojo izquierdo? Y esto es porque es que obviamente es un tema viral y probablemente haya un contagio en el transcurso de los días, tenga que administrarse en el otro, o que en realidad pase hacia el otro ojo. Por eso es importante saber de que tiene que seguir las indicaciones y hacerlo en los dos ojos sin ningún problema. En el tema de los ungüentos, en el caso, por ejemplo, de las quemaduras, ¿no? Es muy importante saber uno de los medicamentos que se usa para una quemadura es la sulfadiazina de plata. Es lo que en realidad se indica y se prescribe para una quemadura. ¿Qué tendríamos que saber con este tema de poder ponerlo en una emergencia? ¿Está bien? ¿Está dentro de lo correcto? Hay muchas cosas que ya cambiaron. Para empezar, el solo hecho de colocarle algún tipo de ungüento en la piel del paciente podría provocar de que selle la zona que, dicho sea de paso, está inflamada, ¿no? Y al sellarlo, sigue generando calor, y al seguir generando calor, sigue generando lesión, ¿no? Entonces, en ese proceso de seguir generando lesión, ya no se utiliza. La pregunta es, licenciado, ¿en qué momento se debe utilizar la sulfadiazina de plata? ¿Está dentro de lo correcto en una quemadura? Sí, es el medicamento que se utiliza en una quemadura, pero que se debería de colocar posteriormente a la quemadura de 5 a 6 horas, donde ya el nivel de calor bajó en esa zona, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la sulfadiazina? Es necrosante, va a ayudar a que ese tejido, ¿no? En este caso está lesionado por la quemadura, caiga. Esa es la función de la sulfadiazina. Además que, valgan verdades, tiene funciones analgésicas que van a ayudar a que ese proceso de cicatrización o lesión de la quemadura sea más rápido, ¿no? Entonces, en una lesión directa, bajo una quemadura, ya este tipo de ungüentos no se debe utilizar, más aún en las heridas, ¿no? Porque lo que termina sucediendo es que sellan la lesión y no se ventila y retardan el proceso de cicatrización. Otra de las cosas que no se debe hacer cuando hay alguna lesión o alguna herida en tejido es de que mucha gente agarra las cápsulas, las pastillas y las echa dentro de la herida, ¿no? Y eso no es correcto, porque en ningún lugar existen tabletas o existen cápsulas que se deberían abrir para poder adherirlas en la zona de la herida. Entonces hay que tenerlo en claro, porque es que estas pastillas o estas cápsulas tienen una vía de administración que es la vía oral, que es la vía digestiva, que es en realidad donde va a cumplir su acción farmacológica. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta para que puedan prender su audio? Bien, seguimos. En cuanto a los medicamentos que hablábamos, existe la forma líquida, como los colirios, preparación farmacéutica, en el que el fármaco suele estar en solución o suspensión acuosa o oleosa para ser instalada en forma de gotas en el fondo del saco conjuntivo. Las gotas nasales y óticas, soluciones acuosas u oleosas, lociones o lineamientos, ¿no? En cuanto a las lociones,
sí hay que entender que existen medicamentos que van a ayudar mucho, como por ejemplo la rifocina en spray, o la rifamicina en spray, que ayuda mucho en las lesiones de tejido superficial. Semisólida, ungüento, pomada en suspensión de elevada consistencia. La pomada de consistencia y extensibilidad intermedia. La crema, pomada en emulsión oleosa y de consistencia más fluida. El gel fácilmente extensible. Entonces, en este tipo de ungüentos, en una emergencia, generalmente usados para pacientes con alguna irritación, alguna quemadura, no se deben de usar en el prehospitalario hasta que el paciente llegue a un medio hospitalario y sea prescrito por un médico tratante. Sólido, polvos dérmicos, óvulos, tabletas y cápsulas vaginales. Me preguntan general, ¿cuál es la diferencia entre las gotas o el colirio? Generalmente las gotas o las lágrimas naturales, para que sepan si ustedes leen la posología, solamente viene a ser agua destilada, ¿sí? Sin embargo, existen una serie de medicamentos que inclusive tienen antibióticos. Y era por eso que les explicaba que no todas las enfermedades oftálmicas finalmente son las mismas, porque a veces para determinadas patologías en el ojo, en algunos casos vienen de un foco infeccioso viral y otras simplemente de una irritación común. Entonces la pregunta es, si es una irritación común, ¿necesito un antibiótico? Probablemente no. Y eso obviamente lo va a determinar, en este caso, un médico oftalmólogo. Por eso es que no siempre podríamos pensar de que el medicamento va a terminar siendo el mismo para todos los problemas que tengamos a nivel del ojo. Eso sí tiene que quedar claro. Las ventajas: permite una acción directa sobre las superficies enfermas con alta concentración de las drogas, y las desventajas, en realidad no hay, es de técnica sencilla y resulta económica, ¿no? Guía inhalatoria. Alude a la administración de drogas vehicularizadas por el aire inspirado con el fin de obtener efectos locales sobre la mucosa respiratoria y bien generales después de la absorción. Hay un medicamento muy conocido, en este caso para personas con un problema respiratorio como es el asma, en este caso el salbutamol, que viene en una presentación de inhalador. Uno de los grandes problemas con este medicamento es la dosificación o la administración del medicamento, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos que preparar al paciente. ¿Cuál es la función en este caso del salbutamol? Una de sus funciones es broncodilatador, broncodilata, abre las vías aéreas. También tiene un efecto fluidificador, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer con el paciente es primero decirle que se hiperventile, que se oxigene, que inhale aire, que bote, que exhale, inhale oxígeno y que exhale el aire, ¿sí? Y una vez que esté preparado, tiene que tomar aire, botar y absorber el medicamento. ¿Durante cuánto tiempo? 10 segundos. Es importante que tengamos que esperar probablemente 1 o 2 minutos para la siguiente dosis. Entonces, en este caso, cuando el paciente no tiene una buena destreza o no tiene una buena técnica, se tienen que indicar, en este caso, las aerocámaras, que son medicamentos que sí te van a ayudar a dosificar en el caso el paciente no tenga el entrenamiento correcto para poder administrar el medicamento, ¿no? Obviamente, este tipo de medicamentos tiene que estar prescrito por un médico, tiene que ser, en el caso de una emergencia, podría ayudarnos el salbutamol hasta llegar a un medio y poder nebulizar al paciente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Rapidez de los efectos locales sistémicos, es cómoda para el paciente,
Los efectos generales desaparecen con rapidez. Las desventajas: irritación de la mucosa del tracto respiratorio, fugacidad de acción, y esto tiene que ver con la mala absorción o la mala administración del medicamento, necesidad de aparatos para la inhalación de gases o aerosoles, y a decir verdad, es costoso, ¿no? La vía intraperitoneal por conocimiento, más que todo, porque no se usa en el prehospitalario, es la introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Se realiza para efectuar el método de diálisis peritoneal. Este procedimiento se emplea en los casos de insuficiencia renal, eliminación de urea y de potasio en exceso, y en las intoxicaciones por barbitúricos y saliciatos principalmente. Ventajas: consiste en su sencillez y en estar al alcance del médico sin que exista necesidades de contar con un equipo costoso o muy especializado, como es el caso del riñón artificial. Vía intracardíaca: es la inyección de soluciones dentro del corazón que se realiza mediante una aguja de 10 centímetros de largo en el cuarto espacio intercostal sobre el borde izquierdo del esternón. Esto sí, de hecho, es un procedimiento médico acá en el Perú. Definitivamente en el prehospitalario no se utiliza, pero se les da para conocimiento que en otros lugares sí se utiliza. Me pregunta Gustavo, con respecto a los inhaladores, ¿se podría utilizar también en un proceso de asma? ¿Podría haber efectos secundarios si se hace mal el uso? Varias cosas. Para empezar, la dosis por cada inhalación es de 0,1, ¿no? Partiendo desde ahí. ¿Qué podría causar el medicamento si se usa en exceso una taquicardia? Que produce una vasodilatación, definitivamente. Ahora, lo peor que podría pasar si el proceso se hace mal o el uso, ¿no?, es que no se absorba como tiene que ser. Normalmente los médicos podrían indicar entre 3 a 4 PAF, que se le llama PAF o inhalaciones, para salir de la crisis asmática. Recuerden que es un medicamento en realidad no de tratamiento de emergencia, sino de tratamiento continuo, porque en realidad un paciente con una crisis asmática, la única forma de poderlo o poder revertirlo es con una nebulización, ¿no? Y ni siquiera con una, sino con, cuando llega un paciente de emergencia, probablemente el médico indique de una hasta tres nebulizaciones, ¿no? Entonces, lo peor que podría pasar es una taquicardia. Pero en realidad, como emergencia, podría ayudarte hasta llevar un medio hospitalario, que el paciente tenga de 3 a 5 inhalaciones, hasta llegar a un medio hospitalario. ¿Cuál es la ventaja? Rapidez de efectos locales sistémicos, es cómoda para el paciente, los efectos generales desaparecen con rapidez, y las desventajas, sus principales desventajas se estriban en las dificultades técnicas. La vía subaracnoidea es la inyección de drogas en el líquido cefalorraquídeo, casi siempre por punción lumbar, para ejercer efectos locales sobre la médula espinal, meninges, cerebro espinal y raíces raquídeas. Ventaja: rapidez de los efectos locales y sistémicos, es cómoda para el paciente. Los efectos generales desaparecen con rapidez. La vía intraósea, era lo que yo les decía. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien. Les decía que la única vía que puede hasta cierto punto sustituir la vía endovenosa es la vía intraósea. Este tipo de procedimiento nace de la medicina táctica, ¿sí?, que ya hace más de 10 años se está utilizando también en el prehospitalario en otros países. La literatura dice que en una emergencia con un paciente crítico, después de 3 intentos fallidos de poder tratar de conseguir una vía periférica, tendría que utilizar la vía intraósea, ¿no?
es la administración de soluciones en la médula ósea por punción del esternón en el adulto o de la tibia en el niño pequeño. Se utiliza cuando está indicada la vía intravenosa, pero no existen venas disponibles, ¿no? ¿En qué consiste el procedimiento? Es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos y líquidos. Existen equipos manuales. Este que ustedes pueden ver acá es un equipo VIP, y esto que está acá es un taladro intraóseo. ¿Cuál es el concepto primero del dispositivo, del catéter, vamos a decirlo así, ¿no? Lo primero que, a diferencia de un ABOCA, el recubrimiento, que es el que ustedes ven acá, de esta punta de acero, que es la que va a ingresar, a diferencia de un ABOCA, el recubrimiento también va a ser de acero. Se va a permitir de que a la hora que uno introduzca en el hueso del paciente, en este caso en la tibia, después vamos a ver el lugar de punción, se retira la aguja y va a quedar este dispositivo que tiene la misma entrada como si fuera un equipo o un catéter ABOCA, ¿no? Me preguntan, espera un segundo, ¿cuánto tiempo puede durar un intraóseo? Un intraóseo tranquilamente podría durar hasta 48 horas, ¿sí? Hay teorías inclusive antiguas que dicen que era 24, pero ahora podría durar hasta 48 horas. Vamos a decir que tranquilamente podríamos conseguir llegar a un centro hospitalario y se podría conseguir una vía, un catéter venoso central, podría realizarlo un médico, el paciente ya podría compensar y tranquilamente se podría conseguir un acceso periférico. Entonces la literatura ahora o los equipos podrían tener, en este caso con el paciente, hasta 48 horas, ¿no? Cosas importantes. Primero, ¿qué puedo administrar por una vía intraósea? Todos los conceptos de volúmenes, todos los conceptos de reconstitución o de dilución que se tienen para una vía endovenosa, se tienen que tener en claro que se pueden realizar con una vía intraósea, lo cual quiere decir de que si yo tengo que diluir un medicamento, reconstituir para administrarlo por vía endovenosa, igual se tiene que hacer por una vía intraósea. Entonces, inclusive se pueden transfundir sangre por una vía intraósea. Noemí me pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo el dispositivo? Sí, es cierto. Les cuento. Hace exactamente unos 2 meses vino una institución americana acá en el Perú a evaluar el sistema prehospitalario, que es el IPR, ¿no? Es para obtener el registro internacional como paramédico. Entonces, ellos nos decían que acá en el Perú todavía no se ha introducido mucho el tema del intraóseo. Primero, porque se piensa que es muy costoso, que es muy traumático, y finalmente ellos dicen, ustedes mismos tienen que, para empezar a conocer el dispositivo, a saber que no es tan costoso como parece, y a saber que esto puede ayudar a salvar la vida. Finalmente, ¿va a ser traumático? Sí, pero ¿qué es lo peor que puede pasar con un paciente crítico? Finalmente, o probablemente hasta esté inconsciente. Si bien es cierto, es traumático, también es bastante rápido. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se busca la prominencia tibial, 2 centímetros hacia adentro, hacia la parte interna. Esta es la zona de punción. Solo tengo que buscar la zona de punción y colocar mi dispositivo, introducirlo, después vamos a ver la técnica, introducirlo y obviamente hay que aspirar para ver si me encuentro en médula. ¿Cómo es la médula? Es una sustancia, vamos a decir, una sustancia cerosa, sanguinolenta, ¿no? Densa. Entonces sí tengo que tener en claro de que tengo que tener por lo menos una jeringa con solución salina para poder pasar y poder aspirar, ¿no?
¿Cuál es el procedimiento? Primero vamos a decir, este es un equipo VIP, es un equipo de punción intraósea, que es como un punzón, como un engrampador. ¿Cuánto más o menos cuesta este tipo de equipos acá en el Perú? Probablemente, chico, fluctúe entre unos 80 a 120 soles. Entonces, en teoría, tampoco es tan caro para poderle salvar la vida a alguien, partiendo desde ahí. Este tipo de equipo tiene como un seguro en la parte superior que se retira, acá se colocan tus dedos como un engrapador y la parte de abajo es la que se coloca en la zona de punción. Una vez que ubicaste la zona, solo tienes que retirar el dispositivo de seguridad para poder percutar el lanzador. Y lo que finalmente va a quedarse introducido en el paciente es el dispositivo parecido a un ABOCAP, pero que tiene el recubrimiento de acero y que te va a permitir tener la permeabilidad para poder tener el acceso hacia poder administrarle cualquier tipo de medicación al paciente. Inclusive, como yo les decía, hasta poder transfundir sangre, bajo los mismos conceptos de volúmenes, bajo los mismos conceptos de administración de medicamento, el que se requiera. ¿Cuánto tiempo, como me preguntó Gustavo? Hasta 48 horas para poder llegar tranquilamente a un medio hospitalario. Me pregunta cuál es el calibre de la aguja. Muy buena pregunta. Es calibre 15, definitivamente, pero también tienen que saber que este dispositivo viene en varias medidas, ¿sí? Físicamente en la parte de arriba tiene para la zona radial, para la zona tibial, para la zona de los malleolos, ¿no? Entonces lo que se hace es ponerlo en el lugar de punción que tú lo requieras. En el caso de los taladros, también en la zona de ajuste tiene las indicaciones de las ubicaciones donde tú quieres realizar la punción. El taladro es tan igual o parecido que este equipo de inserción llamado bit, y lo que se hace es que se pone o se enrosca en la zona. Acá va a decir radial, cubital o malleolos, ¿no? Entonces, le das la ubicación exacta, lo ubicas en la zona de punción y solamente percutas, en este caso del taladro intraóseo de punción, y en el caso del VIP, percutas el dispositivo, y una vez que ingresan las dos agujas, lo que haces es retirar la aguja mayor y solamente va a quedar el recubrimiento para que lo puedas enroscar sin ningún problema con un equipo de venoclisis o inclusive con una jeringa, ¿no? Luego de hacer eso, tiene un fijador, que esto te va a servir como fijador de este dispositivo en esa zona para poder administrarle el medicamento de elección y poder llevar a tu paciente a un medio hospitalario. Valgan verdades, en otros países como Europa o en Estados Unidos es un dispositivo que se usa mucho en el hospitalario y que, como yo les contaba con el tema del IPR, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades y nuestras prioridades, y en nuestro sistema de trabajo sustentar que en realidad este dispositivo nos va a salvar una vida. Una de las cosas que yo siempre digo en emergencia es que los pacientes se nos descompensan o finalmente se nos complica por dos cosas. La primera es por no conseguir o no tener un buen manejo de la vía aérea. Y la segunda, por no conseguir un acceso para poder administrarle la medicación al paciente, ¿no? Ustedes saben de que lo primero que se hace en Traumashock cuando llega un paciente es canalícenle una vía, consigan una vía, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que va a ser la vía de acceso para poder administrarle y poder contrarrestar el efecto que tenga el paciente. Me pregunta Noemí, ¿y si no hay un equipo BIC, se puede utilizar una aguja calibre 18? Varias cosas. Lo primero, que en realidad la número 18 sería un calibre muy pequeño, la más cercana sería un 16, ¿sí? La pregunta es, ¿podría utilizarse? Sí, es cierto que antiguamente se utilizaban las agujas de un calibre o de gran calibre, sí, pero también es cierto que como no va a haber tanta rapidez en la inserción como en el equipo BIC, no va a ser tan rápido, finalmente va a terminar siendo más traumático para el paciente, ¿no?
Entonces, porque es que estos equipos tienen un disparador que es bastante rápido. Entonces, el procedimiento es ¡prum! Rápido. Finalmente, si tú lo haces manualmente, podrías, si es cierto o no, podrías realizar el procedimiento, pero te va a costar hasta que ingrese, hasta que rompas el hueso, porque lo que finalmente se va a realizar es romper el hueso y va a terminar siendo más traumático para el paciente. Dicho sea de paso que este dolor que puedas producirle al paciente, podrías en este caso causarle también mayor hipotensión y agravar la complicación. Entonces, respuesta hacia esa pregunta. ¿Sí se podría utilizar en el caso de una emergencia? Sí, pero que tendrías que tener una muy buena técnica y hacerlo bastante rápido. Porque finalmente puede ser contraproducente en lo que pueda tener el paciente. Lo ideal es que nosotros sustentemos esta prioridad en nuestro sistema, ¿no? Como dicen los americanos, ellos dicen, nosotros nos quejamos, pero tenemos primero que en nuestro centro de labores sustentar de que este equipo va a salvar una vida y de que nos va a ayudar mucho. Porque muchos dicen, sí, pero me pregunta, ¿riesgos-beneficios? Totalmente de acuerdo. Si tienes una buena técnica y si lo puedes realizar, podría ayudar. El problema sería, ¿qué sucede si el procedimiento no sale al 100%? Entonces, ahí sí todo el mundo te va a juzgar, porque desgraciadamente estamos en un país donde cuando las cosas salen bien, todo el mundo te aplaude. Pero cuando las cosas salen mal, te van a juzgar y van a decir, no, mire, ella lo lesionó a mi paciente, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? Entonces, hay que tener en claro de que este equipo o estos equipos vienen conjuntamente con una acreditación. Existe una empresa en Perú que se llama Pleno, de un enfermero cubano que se llama Nier, y él en realidad da acreditaciones por un año para poder obtener este tipo de equipos y a su vez, también conseguir la acreditación a nivel internacional de la función intraósea, ¿no? Me pregunta si se puede utilizar en emergencias pediátricas. De hecho que sí, definitivamente se utiliza, y en este caso existe también equipo pediátrico, ¿no? Obviamente el calibre va a ser menor, generalmente son número 20, ¿sí? A diferencia del adulto que es número 15, mira la diferencia. Y sí es cierto que se utiliza, es más, en algunos hospitales, a pacientes que no se les encuentra una vía endovenosa, acá inclusive en el Perú, en centros hospitalarios, como en el Hospital del Niño, hay niños que se utiliza la punción intraósea hasta que vayan recuperando el problema de salud que tengan y puedan conseguir un acceso o un catéter central o en este caso un acceso periférico. ¿No te llevan nada de una vacante para quinto? Bien, entonces, lo que se tiene que entender de que este tipo de dispositivos se tiene que introducir en el Perú, se tiene que conocer. Castillo, ¿me ayudas con el audio, por favor? Castillo, gracias. Castillo, gracias. Seguimos. La ventaja, obviamente, rapidez de acción. Totalmente, como yo les decía, es bastante rápido. Finalmente sí se rompe el hueso, pero no va a depender de mucho o no va a ser tan traumático cuando la ventaja es la rapidez. La desventaja son las dificultades de las técnicas, de manera en que en la actualidad se emplea muy poco. Entonces, esta teoría nace de que en algún momento, y supongo que Noemí habrá escuchado esto, que en algún momento en algunos países, por no tener el dispositivo, o porque este dispositivo era muy costoso, se utilizaba en este caso agujas de gran calibre, ¿no? Entonces esto hacía de que la dificultad y la técnica era demasiado difícil. Vamos con el manejo del paciente cuando se nos complica, cuando el paciente se desmaya, qué hacer en un shock anafiláctico. Definitivamente, les digo, este es el tratamiento en general que se tiene que dar ante un shock anafiláctico. ¿Y por qué digo en general? Porque hay muchas formas, muchos manejos, y esto va a depender de cada médico, del médico tratante. Pero esto
está dentro de las guías que se debería utilizar con todos los profesionales en el prehospitalario, con excepciones de un profesional médico. Shock anafiláctico, reacción alérgica aguda y potencialmente mortal. O sea, podría inclusive hasta llegar a un edema de glotis, cerrarse las vías aéreas y tener que inclusive pensar en un manejo de una vía aérea quirúrgica, ¿no? En este caso, tendría que ser una cricotomía. ¿Cuáles son los síntomas? Ya sabemos, lo primero es escozor en el cuerpo, prurito, dificultad respiratoria, malestar general, podría asociarse con cefalea. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, obviamente, ante el tratamiento tendría que yo evidenciar que hay un desorden a nivel respiratorio. En este caso, tendría que observar, ¿no? Empieza a bajar la saturación del paciente. El paciente te refiere esa dificultad respiratoria, aunque probablemente esté saturando por encima del 94 o 95%, pero te refiere, ¿no? Hay cianosis distal, el paciente empieza a toser. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si un paciente se nos descompensa es tener un acceso periférico, ¿no? ¿Para qué? Para estar asociado a una solución salina, cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Ya tengo mi soporte, ya tengo mi guía, porque generalmente el paciente va a tener un proceso de hipotensión, inicialmente va a tener una taquicardia, su frecuencia respiratoria también va a aumentar por esa dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Número 2, posición del paciente semifowler, colocar un dispositivo de oxígeno que me pueda ayudar. En este caso, podríamos iniciar desde una cánula binasal, podría seguir con una mascarilla con borde reservorio, podría continuar con una mascarilla con una mascarilla simple o con una mascarilla con borde reservorio. ¿De qué depende? De la necesidad o de lo que yo evalúe con mi paciente. ¿Qué es lo que se le tiene que administrar? Si es, en este caso, una reacción leve. Una ampolla de dexametasona de 4 miligramos con una clorfenamina que viene de 10 miligramos. ¿Cómo sé si es leve, no? Dependiendo a lo que tiene el paciente. Dependiendo de lo que yo evidencie con el paciente, ¿no? Porque todo el mundo piensa si cuando hay una reacción alérgica solamente va a salir con dexametasona y clorfenamina. Y es moderado, yo ya tengo que ir pensando en una hidrocortisona que puede ir desde 100 miligramos hasta 250 miligramos, obviamente también asociado con una clorfenamina en ampolla, ¿no? ¿Cómo sé si no está mejorando? Veo que sigue evidenciándose que las vías aéreas se están cerrando, el paciente se te está complicando, te refiere mayor dificultad respiratoria, ya viene a ser severa, hay que poner una metilprednisolona, o el conocido como el solucorteza solumedrol, que podría ser hasta 500 miligramos, también asociado a una ampolla de clorfenamina de 10 miligramos, ¿no? Eso no significa que yo tengo que ir pensando en que hay que trasladar a mi paciente, que probablemente el paciente requiere un manejo de las vías aéreas. Y el manejo de las vías aéreas podría, como yo les he dicho desde el inicio, podría ir desde un soporte oxigenatorio con una cánula binasal hasta podría ir inclusive encerrarse las vías aéreas y tendría inclusive que tener un manejo avanzado de la vía aérea como la intubación endotraqueal. Y definitivamente en ese proceso de la intubación endotraqueal hay que entender que es un dispositivo complejo, y que finalmente si el paciente no está inconsciente totalmente va a ser sumamente difícil tener un control del manejo de la vía aérea avanzada. Entonces, y en este caso, tener la opción de que si se cierra, lo único que va a ayudar es el tener el manejo o un acceso del manejo de la vía aérea quirúrgico. En este caso, una cricotomía de emergencia, que no es tan sencillo, pero es la solución. Entonces, vamos de nuevo. El tratamiento siempre tiene que ir asociado a una vía periférica. Generalmente el paciente va a tener una tendencia a hacer hipotensión, por eso es que siempre se le puede pasar un volumen de 250 cc solamente para poder ayudar a elevar la presión o a estabilizar la presión arterial, un soporte oxigenatorio, la posición del paciente, podría ir, como yo les vuelvo a repetir, el soporte oxigenatorio desde una cánula binasal, podría seguir con una mascarilla simple o una mascarilla con borde reservorio,
y asociarlo con la medicación. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico al corticoides? Y no puedo ponerle una dexametasona o una hidrocortisona. Generalmente los corticoides son medicamentos que se utilizan para contrarrestar una reacción alérgica, pero existen pacientes que son alérgicos a los corticoides. ¿Cuál es el medicamento de opción? La adrenalina o la epinefrina. ¿Cuánto se tiene que poner? 0,3 subcutánea. Te va a ayudar a que empiece a aperturar las vías aéreas. Obviamente igual lo vamos a asociar a un antihistamínico, que en este caso es la clorfenamina de 10 miligramos endovenoso. Igual vamos a estabilizar la presión arterial, hay que monitorizar al paciente constantemente. Podríamos hacer una evaluación secundaria del paciente y a su vez poder conseguir otro tipo de datos como inclusive la glicemia del paciente. Esto siempre con comunicación, porque mucha gente dice, no, pues si es un shock anafiláctico o si la persona está teniendo una reacción alérgica, lo podemos manejar en un medio o en la calle, quién sabe en qué momento la persona o el personal se pueda descompensar. Entonces hay que ir pensando en un traslado mientras vamos manejando al paciente para que no se nos complique. Bien, chicos, si hay alguna pregunta pueden prender su audio. Si alguien tiene alguna pregunta puede prender su audio, por favor. Bien, chicos, creo que vamos a dar por terminada la capacitación del día de hoy. Manejo de vías aéreas. Recuerden que esto es progresivo. La idea de esto es entender de que para muchas personas o para muchos colegas de repente ya tienen conocimiento sobre este tema, pero estamos avanzando progresivamente y cada cosa se va a ir engranando, va a ser importante para cuando tengamos que ver temas más avanzados como el manejo de vía aérea o inclusive el manejo de un paciente en paro cardiorrespiratorio. Y si ya no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la capacitación.